2 veces. Da gibt es dort. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia, nuestro lente enfocado hoy en México. La disminución de la incidencia delictiva en el país constituye nuestro principal desafío, pero estamos seguros de que vamos a serenar a México. Podrán decir nuestros adversarios que demostramos debilidad, pero nada vale más que la vida de las personas. Que esta absurda y desquiciada estrategia no se repetirá. Palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante un acto con motivo de su primer año de gobierno. El mandatario reconoció que todavía falta mucho por hacer en materia de seguridad, al tiempo que defendió su plan de pacificación y enfatizó nuevamente que no le declarará la guerra al narcotráfico, ya que le parece una absurda y desquiciada estrategia que a su juicio solo ha generado más violencia. Sin embargo, según cifras oficiales, desde que López Obrador asumió la presidencia han registrado más de 28,000 homicidios, un número récord desde 1997. Detractores aseguran que lejos de pacificar al país, el mandatario lo que ha hecho es otorgar más poder al crimen organizado. Es lo que vamos a debatir hoy. Por eso preguntamos si ha funcionado la política de seguridad de Manuel López Obrador. Saludo hoy a nuestros invitados, Ana María Salazar, ex vicesecretaria adjunta de apoyo antidrogas del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Ana María, bienvenida. ¿Ha funcionado la política de seguridad de AMLO? No ha funcionado, por lo menos hasta este momento, y en parte porque no hay claridad cuál es su estrategia para enfrentar estas organizaciones altamente violentas que están controlando y que tienen control territorial sobre diferentes regiones del país. No, hasta este momento no ha funcionado. Fernando Chacón, con otra posición, analista político desde Ciudad de México, también nos acompaña. Fernando, ¿ha funcionado la estrategia de seguridad? La estrategia de seguridad es una estrategia que se está echando a andar de manera integral, es decir, no solamente el despliegue de la Guardia Nacional, sino también toda la serie de reformas que se han hecho desde el Poder Legislativo para reconfigurar por medio de la figura de la extinción de dominio, la política social y también la política de justicia transicional, que son los pilares por los cuales no veremos resultados en un solo año. Es absurdo pensar que en un solo año se va a poder retrotraer toda esta descomposición social que tenemos desde hace 30 años. Es injusto incluso hacer un corte de caja diciendo que el correlato de la violencia en México tiene un devenir histórico desde las políticas neoliberales. Y ya vamos a debatir con detalles, Ana María y Fernando, sobre este tema. Tenemos sentadas las posiciones. Sí ha funcionado para Fernando, no ha funcionado para Ana María. ¿Por qué tenemos y traemos este tema a colación? Porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumple su primer año en el poder. El mandatario reconoció las cuentas pendientes de su gobierno, entre ellas el tema de la seguridad. Y aunque el Ejecutivo creó a la Guardia Nacional, un cuerpo formado por militares, oficiales navales y policía, para combatir la violencia, los resultados, pues hasta ahora no han sido los esperados. Según las cifras oficiales en la nación, se registran casi 100 homicidios a diario. El presidente inició su discurso mencionando algunas de sus reformas contra la corrupción. Estamos limpiando al gobierno de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Asimismo, reconoció las dificultades para cumplir su promesa de crecimiento económico. Todavía no ha habido crecimiento económico como deseamos, pero existe una mejor distribución de la riqueza. Calificó como una prueba de fuego el operativo llevado a cabo en Culiacán durante el arresto de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. Podrán decir nuestros adversarios que demostramos debilidad, pero nada vale más que la vida de las personas. Finalmente envió un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Agradecemos al presidente Donald Trump por su solidaridad expresada en la crisis de violencia en Culiacán y tras los lamentables y dolorosos hechos en los que perdieron la vida 3 mujeres y 6 niños de las familias méxico-estadounidense Levarón y Lanford. El mandatario defiende su plan de pacificación, pero mientras tanto, la realidad de México, según las cifras
En lo que va del 2019 se han registrado 28.741 homicidios, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las estadísticas muestran que el presente año es el más violento en la historia del país. En promedio se cometen entre 95 y 98 asesinatos por día. De mantenerse en los mismos niveles, el año cerraría con más de 34.000 homicidios. Para los opositores del izquierdista, la violencia del crimen organizado pues no da tregua. En las últimas 48 horas se registró un tiroteo entre policías y narcos en el estado de Coahuila. En ese suceso, 21 personas perdieron la vida, entre ellos 17 delincuentes y 4 agentes. Ana María, hay como explicar las cifras, porque el presidente AMLO desde que llegó ha hablado de un plan de pacificación. Él dice que declararle la guerra a los narcos, pues eso no ha funcionado a lo largo de la historia y tampoco es que le haya ido a los otros presidentes bien declarándoles la guerra. Entonces él ha dicho, bueno, yo voy a tener otra estrategia. Pero frente a esos números, ¿qué es lo que está pasando en el interín? Mira, yo quiero retomar el comentario que hizo Fernando, que tiene toda la razón, ¿no? En el sentido de que esperar resultados inmediatos es posiblemente injusto para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que hay que reconocer que el presidente recibió al país en una situación en donde ya iban subiendo los índices de violencia. Yo creo que de donde viene la crítica es que tiene que haber dos estrategias. Una estrategia a corto plazo en donde tú desarrollas mecanismos para detener la espiral de violencia que se está viviendo en el país, y otra estrategia a mediano a largo plazo. El de largo plazo, y pues veremos si funciona o no, son todos estos programas sociales, estos programas integrales que ha promovido el presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluye reducir la corrupción también en el ámbito de las instituciones que imparten seguridad y justicia. Habrá que ver si eso funciona. Lo que es preocupante es que ante la realidad que se está viviendo, el mismo presidente reconoció que en Culiacán se vivió una guerra corta de 4 horas, estoy citando exactamente al presidente, no había una estrategia del presidente, o no se ha desarrollado una estrategia del presidente para poder tratar de detener a corto plazo a estas organizaciones. Y los expertos, los que hemos estado involucrados en el debate del tema de seguridad en México desde hace décadas, un poco pues le podrán llamar lo que quieran, que es una guerra, son programas de apoyo, son mejor mecanismos de coordinación, pero en este momento no hay una estrategia que permita detener el espiral de violencia. Y yo creo que es la parte más preocupante, más allá del debate que habrá si van a funcionar los programas de seguridad a mediano a largo plazo. El problema es cómo detener, como acabas, por ejemplo, mencionar, esta balacera que se llevó a cabo en Coahuila, en donde murieron, yo creo que ya subió el número, de hecho están hablando ya de más de 22 personas. Está la muerte de estas... de la familia Levarón, en donde murieron 3 mujeres gemelos de 6 meses. En total fueron 17 personas afectadas, entre muertos y heridos. Lo que pasó en Culiacán, en donde el crimen organizado demostró que controla una de las ciudades más importantes del país. Entonces, aquí yo creo que el cuestionamiento es qué van a hacer a corto plazo. Y eso es lo que no hay claridad. ¿Qué van a hacer a corto plazo, Fernando? Porque ha dicho el presidente que esto es un cambio de paradigma en la política de seguridad. De todas maneras, hay datos importantes. Sí es verdad que las masacres de Sonora, Guerrero, Michoacán, lo que vimos del operativo fallido de Culiacán, etcétera. Pero, por ejemplo, hay un número importante en donde dice que se han estabilizado los asesinatos a razón de 2.900 o 3.000 al mes. Y que pues eso es un patrón que hay que ir mirándolo a ver si es sólido y se puede consolidar. Pero en todo caso, cuando el presidente dice hay un cambio de paradigma en la política de seguridad, es claro, ¿qué cambió? O sea, hablemos de cosas tangibles. ¿Qué cambió, Fernando? Cambió el enfoque de ser una... ¿Y cómo cambia ese enfoque? Mira, la narrativa que está instalando la oposición aquí en México es hacer un corte de caja de 28,000 asesinados este año, como bien ustedes dijeron. Sin embargo, es una narrativa envenenada que tiene su correlato, como dije hace un momento, en el devenir histórico de una descomposición social
que ellos mismos generaron hace 30 años a partir del recetario del neoliberalismo más exacerbado con políticas de seguridad punitivas, la guerra de Calderón, por ejemplo, que produjeron una violencia intergeneracional de niños, niñas y adolescentes huérfanos de la guerra, de lo que asesinaron a sus padres en contextos de violencia y precariedad. Los cárteles llenaron sus filas de aquellos infantes que ahora son adultos e hicieron del crimen su oficio por la brecha de desigualdad existente, pero también por un rencor dirigido al Estado por su abandono y alejamiento sobre la atención a las víctimas de crímenes atroces, dando paso a la normalización de la violencia y el deseo de consumo de objetos que no podrían ser comprados si se asumiera su condición de clase originaria bajo el entendido de que el elevador social en México ha estado averiado por décadas sin dejar lugar a subir. Yo quiero poner a colación, porque lo que estamos haciendo aquí con mi compañera que estamos hablando del tema es una sociología de la violencia. Al respecto, en 2012, en el marco de la época más decadente del calderonismo, la filósofa Sayak Valencia utilizaba en su ensayo Capitalismo, Gore y Necropolítica en México contemporáneo la figura del sujeto endriago que retomaba de la literatura medieval. El endriago, ella apuntaba, es un monstruo cruce de hembra, hidra y dragón, se caracteriza por su gran estatura, ligereza de movimientos y condición bestial. El endriago representa también la construcción del otro, el abyecto que por diferente debe ser sometido o erradicado dentro de las narrativas justificativas de la colonización de América. La doctora Sayak maneja dicha figura como modelo explicativo para ilustrar cómo la gestión de la violencia desde los medios autorizados para ello, el Estado, por ejemplo, y los desautorizados, es decir, los otros, hacen de la violencia una herramienta para alcanzar sus fines. Ojo, el narcotráfico en México es para exponenciar sus ganancias y el elemento geopolítico de nuestro país, claro, al ser el cruce entre Colombia y otros países para llevar la droga a Estados Unidos, nos pone en una situación sumamente difícil. Sí. Ahora, Fernando, yo tengo más preguntas y vamos Dime. a esto cuando decimos algo tangible. Si AMLO llega al poder criticando o cuestionando los años y las décadas perdidas de los otros presidentes luchando contra la inseguridad, contra el narcotráfico, contra los asesinatos, tiene que llegar con una nueva idea. Y una de sus banderas era, por ejemplo, la Guardia Nacional. ¿Eso para qué ha funcionado? Mira, se sigo explicando. Estos sujetos endriagos se caracterizan por combinar. Permíteme esbozar mi argumento. Pero es que yo le pregunto unas cosas y usted se me va por el otro lado siempre. Yo sabré cómo esbozar mi argumento. Y yo sabré cómo combinar preguntarle. la lógica de la carencia, círculos de pobreza tradicional, fracaso e insatisfacción, la lógica del exceso, deseo y hiperconsumo, a la lógica de la frustración y la lógica de la heroificación promediada por los medios de comunicación con masas, compulsiones de odio y estrategias utilitarias, resultando anómalos y transgresores frente a la lógica humanista. Esta es la clave, Andrea. El enfoque deshumanizador de Calderón y quienes siguieron su política punitiva vio como entes desechables a estas personas que están en el crimen organizado. La lógica de López Obrador con sus políticas integrales, su política social, es a través del humanismo como el eje del quehacer político, recuperar a todos esos sectores, a esas bases del narcotráfico y no dejar que se los lleve la criminalidad, sino empujarlos al Estado a través de el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pensiones y becas. Esa es la clave más allá de la seguridad, la estrategia de seguridad que con el despliegue de la Guardia Nacional y su reconfiguración tenemos otra lógica de ver. Démosle la palabra a Ana María, Fernando, que usted se ha tomado bastante tiempo y Ana María me está pidiendo la palabra. Ana María, en el tema que pone Fernando sobre la mesa, ¿el tema es mucho más social por el lado de este gobierno entonces? No, yo creo que hay un gran experimento que habría que ver si a largo plazo funciona, si estos programas sociales y este enfoque que está hablando Fernando va a funcionar. El problema es qué van a hacer a corto plazo. Y ya estamos en una situación en donde en cualquier otra parte del mundo hay regiones del país de México que ya se hubieran declarado estado de excepción, simple y llanamente por la cantidad de gente que se ha asesinado y por el control que ejercen estas organizaciones en estas ciudades. Entonces, yo le cedo la palabra a Fernando. Estoy de acuerdo contigo. O sea, ¿qué se va a hacer a corto plazo para que no tengamos masacres cada 2 semanas o cada semana o cada 2 o 3 días, como lo que estamos viendo en este momento? O sea, ¿qué se va a hacer para acotar esa violencia? Entonces, yo le cedo la palabra porque yo también tengo mucho interés en tratar de entender cuál es la estrategia a corto plazo, incluyendo cómo se está usando la Guardia Nacional con un enfoque más a detener migrantes
que ayuda, es una política nueva del gobierno. Algunos argumentan que es más para apoyar a las políticas del presidente Donald Trump, pero cómo la Guardia Nacional con ese enfoque va a detener la violencia que se dio, por ejemplo, el día de ayer, en donde murieron probablemente más de 22 personas, o cómo se va a detener el asesinato masivo y estas masacres de bebés que se está viviendo y de niños que se vivió, por ejemplo, en el estado de Sonora. De hecho, yo me encuentro en el estado de Sonora en este momento. Entonces, yo cedo la palabra. Sí, todos tenemos mucho interés de saber cuál es la estrategia a corto plazo. Vamos a una pausa, si les parece, Fernando. Enseguida, en el segundo bloque, vuelvo con usted para saber cuál es la estrategia a corto plazo y también saber, como dice el presidente actual de México. Bueno, la violencia empezó con Felipe Calderón cuando decidió ordenarle al ejército salir de los cuarteles para enfrentar a los carteles. Vamos a una pausa, por eso hoy estamos preguntando si ha funcionado la política de seguridad de Manuel López Obrador al cumplirse un año de su mandato. Ya volvemos. Hoy debatimos en Suma la Noticia. ¿Ha funcionado la política de seguridad de Manuel López Obrador, el presidente de México, a raíz de su primer año en el gobierno? Fernando, hablamos con Fernando Chacón, analista político. Fernando hablaba más del tema social, de cómo el presidente de México, Manuel López Obrador, pues llegó a asumir la presidencia hablando de que para atajar la violencia, pues apuntaría por un lado a las causas, a la corrupción, a la falta de oportunidades, a la calidad de educación, en el empleo. Pero en general, Fernando, esas pueden ser sin duda políticas a largo plazo. Ana María, le decía a usted, le doy la palabra para que analicemos el tema de a corto plazo. ¿Qué se está haciendo hoy cuando los números, que al final son los que develan una realidad o no, no le ayudan en esos momentos a AMLO? ¿Qué se está haciendo a corto plazo, Fernando? Miren, dentro de esa realidad subyace un elemento que tenemos que tener en consideración para poder abordar el tema, que es en el cambio de régimen del priismo, del panismo, al morenismo con López Obrador, se rompieron desde abajo los pactos en las cloacas del poder con el crimen organizado. Cuando se rompen estos pactos hay una rearticulación en el umbral de la criminalidad por parte de los carteles, donde se están peleando los territorios y en el paso de ello hay asesinatos, hay reacomodos que implican una ruptura total del tejido social, en lo que durante este año se han empezado a echar a andar las grandes reformas que con mucho esfuerzo se pudieron lograr los consensos en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Otro elemento a tomar en cuenta es que cómo abordar este tema, pues claro, combatiendo la corrupción, pero no como un significante vacío, sino que desde la Unidad de Inteligencia Financiera con Santiago Nieto se está empezando a cortar el flujo del financiamiento de políticos que tenían nexos con el narcotráfico. El propio Poder Judicial, de la mano del ministro presidente Arturo Saldívar, está haciendo toda una renovación del Poder Judicial y están sacando a todos aquellos jueces corruptos que dejaron a gente del cártel, por ejemplo, Nueva Generación, en la calle. Claro. Es decir, no solamente el Ejecutivo con López Obrador, sino que los tres poderes de la Unión están teniendo una renovación. Pero podría total hacerse ahí la misma pregunta, Fernando. Eso es a largo plazo. Y sin duda, luchar contra la corrupción, renovar o limpiar la corrupción de los políticos, etcétera. Pero a corto plazo hoy, y volvemos a los mismos, es que hay casos que son tangibles de estos últimos meses, de estos últimos días. Hay quienes catalogan el último mes muy complejo para Manuel López Obrador. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué se le salió de las manos o qué no vio o qué no está viendo? Por supuesto, es lo que a la derecha le gustaría escuchar, comentarios simplistas como vamos a ir con mano dura con el ejército contra el crimen organizado. ¿A qué? A cómo estábamos con el calderonismo, como seguimos con el peñanetismo. Esto no es de cortoplacismos, esto es de hacer política en serio, esto es de a través de políticas integrales. Y a través, por supuesto, de que la Secretaría de Seguridad Pública no va a decirle al crimen organizado, esta es mi estrategia, por términos de seguridad nacional. Y Ana María, ahí hay un buen tema de Fernando, que dice qué es lo que se quiere realmente escuchar o qué es lo que termina siendo popular. Vamos a la guerra contra el narcotráfico, vamos a sacar al ejército a las calles. ¿Qué es lo que se quiere escuchar? ¿Qué es lo que necesitan los mexicanos hoy? No, bueno, el ejército ya está en las calles.
gracias a una reforma constitucional que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya el ejército abiertamente y en una forma legal puede participar en una estrategia de seguridad pública. O sea, eso fue uno de los grandes cambios, que eso es lo que me parece muy interesante, que en hacer eso pues fue un reconocimiento de la dificultad y lo complicado y lo peligroso que son estas organizaciones criminales. No es eso lo que se está buscando. Yo creo que lo que está buscando la sociedad en general es saber cuál va a ser la estrategia para asegurar que, por ejemplo, en el caso de Culiacán, no siga controlando el cártel del Chapo Guzmán la ciudad de Culiacán. Y así como la ciudad de Culiacán, podría haber 10 ciudades grandes, importantes del país, y podría haber pequeñas. Claro. En todo caso, porque mientras que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, justamente defendía su política de seguridad, decenas de personas protestaban en contra de su plan de pacificación. En la movilización participaron integrantes de la familia Levarón, la cual perdió a 9 de sus integrantes a manos del crimen organizado. Y la familia, que fue recibida este lunes por el mandatario en el Palacio Nacional, solicitó la semana pasada al gobierno de Estados Unidos incluir a los narcos a una lista de organización terrorista. Y un llamado que al parecer pues escuchó el presidente Donald Trump, pues que anunció que su gobierno catalogará a los carteles mexicanos como terroristas. Recordemos además que el mandatario estadounidense ofreció ayuda a su homólogo mexicano para combatir a los narcos, pero pues López Obrador se ha negado hasta ahora a aceptarla. No quiero decir lo que voy a hacer, pero serán designados. No digo lo que quiero hacer. Ya le he ofrecido a México, me gusta mucho el presidente. De hecho, me entiendo con este presidente mucho mejor que el presidente anterior. Y en teoría, este presidente tiene tendencias socialistas, pero creo que es un hombre muy bueno. Pero en realidad le he ofrecido que nos deje entrar y hacer limpieza. Y Ana María, sigo contigo, que te perdí unos instantes. ¿Cómo va a funcionar o en qué va a funcionar que el presidente catalogue a los narcos en una lista de terrorismo? Mira, a corto plazo, de nuevo, no va a cambiar mucho la dinámica de lo que está pasando en México. De hecho, cuando uno lee la ley, ya se están haciendo ese tipo si quieres tú, de enfrentamientos que hace Estados Unidos con el crimen organizado, ya lo hace con esta famosa lista negra que surge del Tesoro, en donde se identifican grupos específicos del crimen organizado, en donde se identifican a personas que apoyan a estos grupos del crimen organizado y les congelan sus bienes en Estados Unidos, no se les da visa para poder entrar a Estados Unidos y se les prohíbe a cualquier empresa que tenga vínculos financieros con Estados Unidos, es tener contactos o alguna relación financiera con las empresas que se identifican. Entonces, en ese sentido, mucho ya se está haciendo. Yo creo que lo de Donald Trump y esta idea de catalogar como grupos terroristas es más un lenguaje político, es una llamada de atención por parte del presidente Donald Trump, y ante lo que se parecería que no hay una estrategia clara para enfrentar estos grupos del crimen organizado, parecería, y estamos por verlo, que el presidente Donald Trump ya va a empezar a usar dentro su proceso de buscar ser reelecto como presidente de los Estados Unidos, cambiar un poco el lenguaje que usó hace 3-4 años, en donde estaba buscando no solamente la candidatura, sino la presidencia de Estados Unidos, en donde él acusaba a México de permitir que cruzaran migrantes que eran violadores, que eran traficantes de drogas. Ahora ese lenguaje va a cambiar a exigir que Estados Unidos necesita un muro para detener ahora a, entre comillas, terroristas mexicanos. Entonces, es un lenguaje político, pero es un lenguaje político que sí le hace mucho daño a México y pone de nuevo sobre la mesa, y hago la pregunta, ¿cuál es la estrategia a corto plazo que tiene el gobierno de México en este momento para enfrentar estas organizaciones que en realidad, cuando uno estudia y ve este fenómeno alrededor del mundo, se considera entre las más peligrosas del mundo, a tal punto que tienes ya por lo menos un gobierno, el gobierno de Estados Unidos, que los quiere clasificar como terroristas? Entonces, yo creo que sería interesante saber
¿Qué va a hacer el gobierno de México a partir de mañana? ¿Cuál es la estrategia a corto plazo? Lo que le quieran llamar, ¿eh? Puede ser una estrategia de contención, puede ser una guerra, como le quieran llamar. Pero ¿cuál es esa estrategia a corto plazo? Porque tras el pronunciamiento de incluir a los narcos mexicanos a la lista de organizaciones terroristas, el gobierno de López Obrador calificó la medida como una violación a la soberanía. Solo decir. Es una medida a la que se opone el gobierno de México. Andrés Manuel López Obrador ha dicho que cooperación sí, intervencionismo no. Cooperación sí. Intervencionismo no. Según Trump, han estado trabajando durante los últimos meses en la controvertida designación por el impacto que tienen dichos grupos criminales en la vida de los estadounidenses. Desde 1999 a 2017 han fallecido más de 702.000 personas por sobredosis de opioides. En 2017, más de 70.000. Esto según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Le ofrecí dejarnos entrar a hacer limpieza y rechazó mi oferta, pero se debe hacer algo. Estamos perdiendo a 100.000 personas al año por lo que pasa o entra por México y tienen dinero ilimitado porque tienen dinero de drogas y trata de personas. El pasado 14 de noviembre, el comisionado interino de la patrulla fronteriza Mark Morgan aseguró a periodistas que la administración de Donald Trump estaba trabajando para tomar acciones más fuertes contra los carteles. Esto a raíz de la matanza de gran parte de la familia Levarón en México. Lo que yo estoy diciendo y a lo que me refiero es que es claramente un tema que está dentro de nuestras discusiones y lo que podemos hacer nosotros es salir y apuntar y abordar el tema de los carteles. Es lo mejor que podemos hacer ahora mismo. Ahora, nosotros todavía tenemos diferentes maneras de hacerlo. Yo personalmente pienso que lo que pasó hace un par de semanas, los ciudadanos estadounidenses que fueron asesinados, especialmente los niños, ellos fueron asesinados por los carteles que después se fueron. 23 grupos criminales han sido incluidos en la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado de Estados Unidos desde 1997 hasta la fecha. Entre ellos se encuentra el Estado Islámico de Irak y el Levante en Libia, Boko Haram, Al-Qaeda y el autodenominado también Estado Islámico. En el caso de Sudamérica, la extinta guerrilla de las FARC estaba en esta lista y el ELN en Colombia, Sendero Luminoso en Perú, fueron incluidos el 8 de octubre de 1997. Fernando, ¿qué cambia esto? ¿Qué cambia que Estados Unidos designe a los grupos narcotraficantes en la lista de terroristas? ¿Qué cambia eso al interior de México? Pues para nosotros es una situación de gran peligro para la soberanía mexicana, porque qué raro que hasta ahora Estados Unidos quiera designar como grupos terroristas cuando en 2010 hubieron 3 ciudadanos americanos que trabajaban en el consulado del Paso, los mataron en México, en Ciudad Juárez, y no hubo pretensiones tales como las que están habiendo. Y qué raro que quiera designar como grupos terroristas cuando en su propia tierra, cuando en El Paso, Texas, hubieron 22 mexicoamericanos que fueron masacrados por un supremacista blanco. ¿Cuántos latinos han sido asesinados y afros en suelo estadounidense por supremacistas blancos que causan terror y que por elementos ideológicos están poniendo en peligro la vida de todos nuestros connacionales allá, y México no tiene la pretensión de declararlos como grupos terroristas? Pero sí, cuando hay un gobierno nacional popular como el de Andrés Manuel López Obrador, quiere dar paso a designar como grupos narcoterroristas para tener elementos injerencistas, más allá de lo que diga la ley patriótica, la ley antiterrorista de Estados Unidos y el 139 del Código Penal Federal de nuestra legislación mexicana. La historia del intervencionismo en Latinoamérica por parte de los Estados Unidos nos marca que este tipo de pretensiones políticas son un lastre y son un peligro total para nuestra soberanía y para nuestra autodeterminación como los pueblos latinoamericanos que somos. A mí me parece muy peligroso que Estados Unidos pretenda esto, y me parece que tanto López Obrador, desde el Ejecutivo, como el Senado de la República y el Congreso en general, tengan una postura muy, muy firme de no intervencionismo, cooperación, sí. Eso es lo que debemos estar viendo, porque el crimen organizado, el narcotráfico, busca maximizar sus ganancias, no tiene elementos ideológicos de derrocar al Estado como si lo tiene ISIS.
Aquí que Ana son María ha elementos muy insistido en lo del distintos. corto plazo. Yo le pregunto a Ana María si lo que ha cambiado realmente, como lo dicen algunos analistas, simplemente ha sido el discurso. Se está experimentando una continuidad en materia de seguridad, pero es el discurso el que ha cambiado al final. ¿Hay algo distinto realmente, Ana María, en la lucha o en la lucha contra el narcotráfico o en el tema de la seguridad en México o en la centralización de las víctimas? ¿Estás hablando del gobierno de México o el gobierno de Estados Unidos? El gobierno de México, de AMLO. Mira, yo sí creo que ha habido un cambio de discurso y sí creo que ha habido una gran reforma a las estructuras de seguridad pública y de seguridad nacional que se tenía que hacer, pero tal vez el momento de hacerlo fue el incorrecto, porque ha dejado al Estado mexicano en una forma muy endeble, casi sin la capacidad de poder reaccionar. Tienen muy poca inteligencia en este momento, tienen instituciones completamente nuevas que están teniendo dificultades de integrarse simple y llanamente por las diferentes culturas que hay entre la Secretaría de la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército y la misma Policía Federal. Esta reintegración de una forma u otra está afectando la capacidad a corto plazo de que pueda el gobierno mexicano reaccionar ante esta gran problemática, porque hay que reconocerlo, no es un problema fácil lo que enfrenta el presidente. Y otro aspecto que sí creo que está afectando mucho esta estrategia, que casi no se menciona, es que hubo una reforma y se creó la Fiscalía General de la República, que es mucho más independiente del Ejecutivo, que lo fue la Procuraduría, y también sucede que estamos en medio de que todavía se está implementando la gran reforma al Código de Procedimiento Penal, que le da más garantías a los indicados. Entonces, digo, todo esto sucede. Todas estas grandes reformas suceden que ojalá a largo plazo vayan a tener un impacto positivo para poder reducir la inseguridad y la violencia en el país. El problema es a corto plazo. ¿Qué va a hacer el gobierno de México para detener esta ola de violencia cuando las estructuras no están todavía, no acaban por integrarse bien? Y hay pues una posición de que hay que ver estos programas de desarrollo y de apoyo, que creo que también son programas importantes que a largo plazo van a ayudar posiblemente a reducir algunos aspectos de la violencia. La gran interrogante es qué van a hacer a corto plazo. Vamos a una pausa. ¿Ha funcionado la política de seguridad de Manuel López Obrador? Es lo que estamos debatiendo hoy aquí en Zoom a la Noticia con el hashtag Zoom México. Ya volvemos. Seguimos aquí en Zoom a la Noticia. Tenemos un debate de si ha funcionado la política de seguridad de Manuel López Obrador. Fernando, en todo caso, hay una sensación, podríamos decir, de frustración en materia de seguridad en estos momentos en México, o lo que pasa es que se ha heredado ese problema y hoy por hoy pues cumple un año Manuel López Obrador y se le piden resultados? Yo creo que el presidente López Obrador sí pecó de optimista al establecer un plazo de 6 meses para ¿Creyó decir que era se va a más reducir fácil? ¿Pecó de inocente también? ¿Confiado? De optimista, o un optimista esperanzado, pero ayer fue muy claro al ponerse muy gramsciano al decir que estamos en un momento en donde lo viejo no se termina de ir y lo nuevo no termina de llegar, y es cuando aparecen los monstruos. Y esos monstruos se materializan en 28,000 muertos que tenemos hoy en día, porque los pactos en las cloacas del poder se rompieron, y para poder rearticular todo ese tejido social necesitamos que ya se eche a andar la maquinaria de todas estas reformas que costaron sangre en el Congreso, y que por fin ya tiene las herramientas el Ejecutivo para echar a andar la maquinaria, que la Guardia Nacional no tiene mucho en el despliegue que tuvo. Es una nueva estrategia, una nueva rearticulación, y por supuesto que, y lo reitero, el gobierno no va a salir a decir esta es mi estrategia de seguridad porque en términos de seguridad nacional se pone en un grave peligro decirle a sus adversarios cuál es su estrategia para combatir a esos adversarios. Entonces yo creo que hay que ser pacientes, serenarnos, sí apuntar con los dardos críticos, pero también ser conscientes que estamos en una transformación, y las transformaciones son traumáticas, más de un régimen a otro, porque no habíamos tenido un régimen así desde el cardenismo. O sea, hace más de 60 años que no tenemos un gobierno popular que pusiera como eje el humanismo y no
políticas punitivas de destrucción, de aniquilación del otro, sino de rearticular el otro y vernos como un nosotros. Creo que eso es lo importante que hay que recuperar. Sí estamos en una etapa de frustración, por supuesto, pero hay que seguir remando y no ser traficantes de desidia como lo fue la derecha ayer, que quiso marchar aquí, que no juntó ni a 4,000 personas pidiendo el intervencionismo extranjero, diciendo viva Cristo Rey, no el comunismo, cosas que son totalmente absurdas y que se nota que no conocen ni siquiera su propio sistema político mexicano. Yo creo que hay que ser pacientes y que hay que luchar contra viento y contra marea. Ana María, como dice Fernando, pecó de optimista, perdón, o de ingenuo, como digo yo, y lo otro es, en realidad se le está pidiendo a Manuel López Obrador los mismos resultados que se le pidieron en su momento a Felipe Calderón, que se le pidieron en su momento a Enrique Peña Nieto. Mira, lo que son los resultados que se le pide a cualquier gobernante que tiene un porcentaje importante del Estado mexicano controlado por grupos del crimen organizado. Y la problemática de México ha ido cambiando porque el crimen organizado ahora está mucho más, además del narcotráfico, lo que se trafica a Estados Unidos, también ahora está dedicado en una forma desafortunadamente muy exitosa en el tráfico de hidrocarburos. En México se conoce como el huachicoleo. Está dedicado al tráfico de minerales, está dedicado al tráfico de personas, está dedicado al secuestro, está dedicado a la extorsión. Y entonces el momento en que tienen este control territorial, pues pueden ejercer otras actividades que son verdaderamente, pues acabas teniendo una situación en donde es casi imposible vivir en estas comunidades y vamos a probablemente, y me parece muy desafortunado ver que va a haber más movimiento de personas que tienen que irse de sus pueblos, que tienen que irse de las regiones donde residen, simple y llanamente porque se vuelven situaciones, zonas de guerra, por la guerra intestina que hay entre estas organizaciones en donde no hay Estado de Derecho y no hay institucionalidad. La pregunta es qué tanto puede durar estas regiones en esta situación o ya están entrando en crisis. Por eso sí sería muy importante, más allá de cómo quieran llamarles, ¿sí?, que tengan una estrategia a corto plazo de cómo van a enfrentar a estas organizaciones criminales. ¿Hay que dar un giro de timón, Ana María? Se cumple este año, las cifras son esas. ¿Hay que dar un giro de timón? Más que un giro de timón, hay que tener una estrategia especializada para estas partes del país y que le dé tiempo a estas organizaciones, estas nuevas estructuras, poder desarrollar una capacidad a mediano a largo plazo para ejercer su control territorial. No han querido usar el ejército ya puede ejercer funciones de seguridad pública gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo creo que tienen que hacer algo, como quieran llamarle, pero tienen que hacer algo. Fernando, ¿hay que dar un giro de timón o la política puede seguir siendo la misma con otros resultados para este próximo año o para estos primeros meses? Yo estoy convencido que a pesar de la tormenta que estamos viviendo, porque eso es una tormenta de todos estos monstruos que aparecen en este cambio de transición, hay que seguir firme con el timón y también esperar otro elemento que va a ser clave, que va a salir por allá por febrero, que es la legalización de la marihuana, que eso le va a quitar parte muy grande del financiamiento del crimen organizado y va a pasar todos esos activos al Estado mexicano, que lo va a utilizar para su provecho, para combatir al narcotráfico desde otras aristas, que es la política social. Y también se está discutiendo la posibilidad de la legalización de los opioides. Pero tiene mucha razón mi compañera al decir que tiene otras fuentes de financiación, como son la trata de personas, el tráfico de hidrocarburos. Es decir, el problema es complejo, pero hay que ser firmes en el timón donde se está dando la dirección, porque es un proyecto de nación 2019-2024 por el cual el gran bono democrático de la gente allá afuera votó y eligió esta vía, porque las otras vías nos han llevado a la dicotomía entre obradorismo o barbarie. Sí. Y la barbarie ya la vivimos de una manera muy profunda y esa herida sigue abierta, entonces tenemos mucha esperanza y tenemos mucha fe. Más allá de los tecnicismos, sí tenemos una convicción muy fuerte con el López Obrador. Gracias, Fernando. Última pausa aquí en Suma la Noticia. Ya volvemos.